pasado, como ya hemos estado recordando desde el principio del culto, tuvimos aquí en casa un culto ecuménico con hermanos y hermanas principalmente de la Iglesia Católica Romana. Estuvo dirigido por nuestro pastor, por Rubén, con Pablo a la guitarra y con un nutrido grupo de miembros de la Iglesia, lo cual siempre anima mucho. Como sabéis, el culto era parte de las actividades que hemos tenido en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que concluyó anoche con el culto de la catedral, que por lo que se ve fue también bastante bien. Yo no pude asistir, pero sé que los que estuvisteis ya habéis mandado unas fotos por WhatsApp y se hizo un culto muy bonito, muy solemne. Y esto forma parte de lo que se suele hacer cada año. Cada año, en enero, se dedica a esta semana especial de oración por todo el mundo, por todos los países, en el que lo que demostramos juntos es ese deseo que tenemos de que la oración de nuestro Maestro, de Jesús de Nazaret, de que nosotros, de que sus discípulos seamos uno, esa oración se convierta en una realidad y no tan solo en un anhelo, ¿no? Para mí fue muy bonito poder compartir con otros hermanos aquí y alabar a Dios juntos, católicos y protestantes, en esta casa de oración y reconocer nuestra unidad en Cristo más allá de las divisiones que tenemos. Y es que, según entiendo yo, hay dos tipos de ecumenismo. Uno, ese ecumenismo institucional, ¿no? El de las jerarquías, el de los teólogos, que de vez en cuando nos sorprenden con algún tipo de declaración doctrinal así muy grandilocuente, en la que por lo general lo que se suele decir es que lo que nos une es más importante de lo que nos separa. Y yo no sé si sabéis cómo funciona esto, pero normalmente suelen mandar a representantes de todas las iglesias, estoy hablando de a nivel institucional, teólogos, obispos, pastores. Los suele mandar a un retiro de una semana a una casa de espiritualidad muy bonita en los Alpes o a una casa a un monasterio aquí en España, en cualquier sitio del mundo. Se tienen una semana bajo llave, comiendo juntos, orando juntos, leyendo la Biblia juntos, hablando y compartiendo juntos, y al final de esa semana se dan cuenta de que son uno ya en Cristo. Y luego suelen escribir estos documentos tan bonitos que se mandan a las iglesias de vuelta. En el caso de la Iglesia Católica Romana esto es más complicado porque cuando lo mandan de vuelta al Vaticano, a veces, como en el caso de muchos de los documentos que han escrito teólogos anglicanos o católicos, lo devuelven y el Vaticano dice: no, esto no es lo que creemos nosotros, porque el ambiente es tan relajado y tan cordial que todos los muros se caen y que lo que existe es una experiencia de comunidad entre cristianos. Ese es el ecumenismo institucional. Y luego está el ecumenismo de base del que estuviste hablando, Rubén, en tu prédica del lunes, que es el ecumenismo que ocurre cuando hermanos y hermanas de iglesias así locales nos reunimos para orar juntos. Y sé que eso tiene mucha historia en esta comunidad. O en otras actividades que se están haciendo ahora mismo, como son los del Círculo del Silencio que tú mencionaste con católicos. Y creo, para mí, este ecumenismo es el más importante de todos, el de las bases. Porque es un ecumenismo que tiene la capacidad de transformarnos a nosotros en nuestro trabajo común con otros cristianos y cristianas, de intentar transformar este mundo. Y por eso creo que lo que ha pasado esta semana, como ya habéis evocado mucho en vuestras oraciones y has dicho tú ya al principio, es una cosa que sería bueno no dejarla aparcada ahora, sino pensar en comunidad cómo podemos continuar esto a lo largo del año también. Lo dejo aquí. Y al hilo de esto, quisiera comenzar mi reflexión centrándome primero en la lectura esta que hemos tenido tan apropiada de Primera de Corintios, capítulo 10, y luego hacer una pequeña reflexión también sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 4. En la Primera de Corintios 10, del 10 al 18, que son los versículos que hemos leído esta mañana, si os acordáis, esta es la continuación del texto que leímos la semana pasada, que comenzaba Pablo en su carta.
Y en este texto lo que tenemos, entiendo yo, son dos temas centrales. Por una parte, Pablo habla de este asunto de la tensión que había en esta iglesia de Corinto entre armonía y conflicto. Y por otra parte, conflicto en las relaciones comunitarias, se entiende. Y por otra parte, Pablo nos habla de la centralidad de la cruz en la vida del cristiano y en la historia de la salvación. La cruz como manifestación del poder de Dios, nos dirá él. Bueno, vamos a empezar con el principio de este texto, versículo 10. Pablo comienza diciendo, como nos leyó Damaris: os suplico, hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros. Y es más tarde, en el versículo 12, donde nos damos cuenta, nos enteramos de cuáles eran esas divisiones o esas rivalidades. Según el apóstol, unos dicen yo sigo a Pablo, otros dicen yo sigo a Apolo, otros dicen yo sigo a Cefas e incluso otros yo sigo a Cristo. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa en esta comunidad? ¿Acaso está Cristo dividido? Y lo que vemos aquí es que ya desde el principio, en esta pequeña iglesita de una de las ciudades más importantes de Grecia, sí, de Corinto, pero aún así una comunidad relativamente pequeña, ya existían grupos, cada uno de los cuales se reconocían como los cristianos verdaderos. Aquí nosotros somos los que de verdad seguimos a Cristo porque seguimos la enseñanza de un maestro concreto. Unos decían, nosotros seguimos las enseñanzas de Pablo, el pastor fundador de nuestra iglesia, el que se dejó aquí la sangre, ¿no?, intentando plantar esta iglesia, y no estamos sometidos a la ley de Moisés, sino que vivimos por gracia. Nosotros somos los auténticos cristianos. Y luego saltaban los otros. No. Los verdaderos cristianos somos nosotros, Nosotros que seguimos las enseñanzas de Apolo de Alejandría, ese gran maestro de la Biblia, ese erudito, ese hombre santo de Dios que nos trajo un mensaje que nos abrió los ojos para entender de verdad el Evangelio. Nosotros somos los verdaderos cristianos. Y otros decían, vamos a ver, aquí quiénes son los que siguen el verdadero mensaje que nos trajo Cefas, Pedro. ¿Quién fue Pedro? Sino el primero de todos los apóstoles, aquel al que Jesús le dio la llave del reino de los cielos. Nosotros seguimos las enseñanzas de Pedro, nosotros seguimos las enseñanzas y las tradiciones de nuestros ancestros y nosotros creemos que Jesús es el Mesías. Así que los verdaderos cristianos aquí somos nosotros. Y luego Pablo, así al final nos habla de otro grupo que, según ellos, decía, nosotros no seguimos a ningún hombre, por muy importante que sea, sino que seguimos a Jesucristo. Y por tanto, aquí los verdaderos cristianos somos nosotros. Es increíble, ¿no?, que ya tan pronto, o sea, estamos hablando de, 30, 40 años después de la resurrección, estas primeras comunidades, estas de segunda generación ya, pero todavía primeras comunidades cristianas, existen ya estas divisiones, estas rivalidades y este conflicto. Bueno, digo que es sorprendente, pero en realidad no debería de sorprendernos, porque en toda relación humana hay conflicto, o dicho de otra forma, no hay relación sin conflicto. El conflicto forma parte de lo que significa vivir en comunidad. Existe también conflicto incluso con Dios. Pensad, ahí está Jacob y su lucha con el ángel del Señor. Ahí está David, o está Jonás, o algunos de los profetas del Antiguo Testamento, que luchan con Dios, que hay un conflicto real. Y no hay que irse tan lejos. Ahí tenemos en la misma vida de Jesús, ahí tenemos Getsemaní, y tenemos la cruz, y tenemos a Pedro, y tenemos a Tomás. Pero el conflicto que Pablo quiere resolver aquí es un conflicto de comunidad, no un conflicto con Dios, es un conflicto humano. Y estos conflictos humanos, como el de las primeras comunidades cristianas, quizás sea un conflicto que nosotros hayamos experimentado en otras iglesias o en otras comunidades. Yo, de hecho, lo he hecho en mis propias iglesias que he llevado, ¿no?,
conflicto siempre surge. A veces pasa por cosas tan tontas como decidir de qué color vamos a pintar la puerta de entrada para que sea una cosa bonita, ¿no? O qué himno vamos a tener en este culto especial. Y a veces son por temas un poquito más complicados, como quizás una diversidad de opiniones en cuanto a lo que entendemos que dice algún texto de la palabra de Dios, que para algunas personas es algo muy, muy importante, que toca a lo mejor una fibra un poco especial, ¿no? Y en todos estos casos, sean cosas tontas o cosas quizás más importantes para nosotros, lo importante no es el ignorar el conflicto o pensar que nosotros no vamos a tener o experimentar nunca un conflicto porque somos una comunidad ejemplar. Cuidado, estoy hablando de esto ahora que no tenemos conflicto, o al menos eso creo yo, para que en el futuro estemos preparados, Esto pasa hasta en las mejores familias. Por favor, no lo ignoremos. Lo que se trata no es de evitar el conflicto a toda costa, sino de afrontarlo cuando llegue de forma madura, de gestionarlo, lo digo así entre comillas, no me gusta hacer esto, pero bueno, gestionarlo en el lenguaje que se utiliza a nivel secular, ¿no? Hoy en día. De modo que podamos resolverlo de forma adulta, de modo que podamos aprender lecciones para el futuro, ¿no? De cómo hacerlo mejor y estar preparados. El conflicto, cuando lleva al diálogo, a la escucha del que piensa diferente de nosotros, entonces es un conflicto que nos lleva a crecer como personas y a crecer como comunidad, y que nos hace más fuertes y nos acerca más a Dios en Cristo Jesús. Lo importante, por tanto, es cómo vivimos en comunidad, cómo resolvemos nuestras diferencias cuando surjan, nuestros conflictos, cómo creamos un espacio respetuoso de la diversidad, donde todas las voces puedan ser escuchadas, cómo celebramos lo que nos une, pues cada persona y cada comunidad es como, bueno, somos todos como una especie de libro viviente, ¿no? Somos el primer libro que lee la gente que nos ve, nuestra vida, nuestra forma de vivir y nuestra forma de compartir también en comunidad. Pablo lo tenía muy claro. Lo que nos une, o mejor dicho, quién nos une, es mucho más importante que toda la diferencia de opinión que podamos tener en una comunidad. Y eso le lleva a recordarnos, y a recordarle a los corintios en particular, la centralidad de la cruz. Este es el segundo gran tema de este pasaje, que en realidad es el primero, por importancia, ¿no? La centralidad de la cruz. La cruz como la expresión máxima del amor de Dios, sí, pero también la cruz como la expresión máxima de la debilidad de Dios y del poder de Dios. Fijaos qué paradoja. Cuando Pablo nos habla de poder, utiliza esa palabra que a veces nos suena en griego, que es la palabra de la que dinámico viene en español, ¿no? Dinamis. Esa palabra dinamis, la misma que utiliza Pablo cuando se refiere a la resurrección de Jesús en la carta a los romanos, o cuando nos habla de Cristo mismo como el poder y la sabiduría de Dios. Esa dinamis y sofía, ¿no? de Dios. Un tipo de poder que se manifiesta en el amor y que se manifiesta en la debilidad. El amor y la debilidad, muchas veces, si pensáis, están así unidos, ¿no? Son como las dos caras de la misma moneda. El amor entendido como la entrega total de uno mismo, con todas las consecuencias, sin esperar nada a cambio, sin importarnos lo que otros piensen de nosotros. Lo que solemos llamar un amor puro, que a los seres humanos nos cuesta tanto vivir. Y un poder, nos dice Pablo, que se manifiesta en la debilidad humana más extrema, hasta el punto de la muerte, ¿no? Al fin y al cabo, la cruz representa eso. ¿Cómo es posible que la cruz, el símbolo del horror, de la brutalidad humana, el símbolo del dolor y de la humillación, el símbolo de la muerte, sea a la vez un símbolo de poder? ¿Cómo es posible que la muerte en una cruz, una de las manifestaciones más
crueles del dolor humano, ¿no?, y de la debilidad humana, sea un ejemplo de dinamismo, de fuerza y de poder de Dios. Aquí está la gran paradoja con la que se nos llama a vivir como cristianos, que el Dios que se nos revela en Cristo, que Isaías ya anunció como ese siervo sufriente, es ese mismo Dios que Juan en el libro del Apocalipsis ve en esa visión como un león y como un cordero, las dos cosas a la vez, como el león de Judá y como el cordero inmolado, como las manifestaciones más grandes de poder, de fuerza y de debilidad, de humildad, ¿no?, a la vez. Y este es el misterio que estamos llamados a vivir en nuestras vidas, nos dice Pablo, que es como locura para los que no creen, ¿no?, que no lo entienden. Porque no se entiende con la cabeza, se entiende en un nivel un poquito más profundo que toca nuestro corazón. El Dios que se nos manifiesta, que elige manifestarse a través de la debilidad humana. Estos dos temas centrales del texto de Pablo, el de resolver conflictos de forma madura, buscando la unidad siempre en la comunidad, y el de reconocer la centralidad de la cruz de Cristo y su sacrificio de amor en nuestras vidas, nos invitan a tomar conciencia de algo fundamental. Y eso es de no perder de vista la perspectiva del reino de Cristo y nuestra responsabilidad por trabajar por dicho reino como agentes de unidad y de reconciliación, las dos cosas. Este es el lenguaje que utiliza Pablo en todas sus cartas. En el Evangelio de hoy, Mateo 4, versículo 17, hemos oído ese recordatorio, ¿no? Jesús comienza a proclamar ya desde el principio de su ministerio que el reino, que su reino, ya está cerca, que de hecho ya está aquí entre nosotros, nos dice Jesús. Pero nos dice también lo siguiente, y es que para entrar en ese reino tenemos que cambiar, que tenemos que experimentar una conversión profunda en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver el mundo, en nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros. Y eso es un proceso. Ese tipo de conversión no pasa en un momento. Eso es parte de nuestra vida de cristiano, de creyente. El reino de Cristo requiere una conversión no solo de la forma de pensar, sino lo que es más importante, de nuestra forma de amar. De nuestra forma de amar y del objeto de nuestro amor. Y esto último, qué difícil es, ¿no? Cambiar el objeto de nuestro amor, ¿no? Cuando nos pasamos toda la vida amando ideas, o amando llevar siempre la razón, o amando esos ídolos que nos construimos, que cada uno sabemos los ídolos que nosotros nos solemos construir, y que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Pues lo que nos dice aquí Cristo es que la conversión que se requiere para entrar en el reino va de dejar atrás todos esos amores por las cosas materiales, por los ídolos que podamos hacernos, y poner nuestro amor, nuestro centro en Dios, que Dios sea el objeto primero de nuestro amor. De modo que aprendamos a amar a Dios, como dice la Shema, con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y que aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Con todo eso tiene que ver esto de la conversión. El reto que nos plantea este texto del Evangelio es no perder de vista el reino y no descansar en nuestro deseo por continuar trabajando por ese reino, como buenos pescadores y pescadoras de personas, como nos recordaba el texto de la semana pasada, ¿no? Como sembradores y sembradoras de semillas de esperanza y de amor, como buenos y buenas inversoras de nuestros talentos
y dones al servicio del reino de Dios, al servicio del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y esto solamente por utilizar unas cuantas metáforas de las que Jesús utiliza en sus parábolas. Bueno, Juan de la Cruz, poeta español del siglo XVI, ya sabéis quién es porque ya lo he mencionado varias veces. Juan de la Cruz, este gran maestro y místico español, escribió que, cito, «Al atardecer serás examinado en el amor». Al atardecer serás examinado en el amor. Y lo que quiere decir Juan con esto es que al atardecer de nuestras vidas, es decir, cuando lleguemos al final de nuestra existencia aquí en la tierra y nos encontremos cara a cara con el Señor, Dios no nos va a preguntar ni nos va a juzgar por si seguíamos a Pablo o a Apolo o a Rubén o a un tipo de ideología o a otra. Dios no nos va a preguntar cuántas veces faltaste a los cultos dominicales o a los estudios bíblicos. A Dios no le va a interesar si éramos protestantes o católicos o conservadores o liberales. La pregunta que nos va a hacer Dios, o el examen, ese final, va a ser si fuimos capaces de amar de verdad, si fuimos capaces de amar a Dios en nuestras vidas con honestidad, sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hay otra. Al atardecer serás examinado en el amor. Y es que, como recuerda Pablo a los Corintios, y nos muestra Jesús al principio de su ministerio y a lo largo de su ministerio, el amor es la gasolina que mueve el motor del reino de Dios. El amor es la fuerza que hace que las hermanas y los hermanos podamos resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias de forma madura. Y el amor es lo mejor que tenemos para ofrecerle al mundo. El amor, al fin y al cabo, es lo que queda al final de nuestra carrera aquí en la tierra. Pues, hermanas y hermanos, que el Señor nos dé más de su gracia para que aprendamos a amar más y mejor, de modo que vivamos cada día un poquito más el cielo aquí en la tierra. Pues suyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.